Aplicaciones en ingeniería con volúmenes de control en régimen estacionario. Veamos algunas de las aplicaciones más importantes que se van a utilizar frecuentemente en ingeniería. En primer lugar tenemos toberas y difusores. ¿Qué es una tobera? Una tobera es un dispositivo que se utiliza para aumentar la velocidad del fluido, es decir, su energía cinética, a cambio de una disminución de su presión. Un ejemplo de tobera es la boquilla de una manguera. ¿Qué es un difusor? Pues un difusor es un dispositivo que se utiliza para aumentar la presión de la corriente de un fluido a cambio de disminuir su velocidad, es decir, su energía cinética. Bien, aquí puede verse en esta imagen lo que es una tobera y lo que es un difusor. Generalmente en estos dispositivos se suelen aplicar las siguientes hipótesis de trabajo. Las interacciones de trabajo son 0 y la variación de energía potencial es 0. Además, tanto toberas como difusores son solo conductos, por lo cual solo hay una entrada y una salida. Eso nos deja la ecuación simplemente reducida a esta de aquí. Si esta ecuación la dividimos además por el flujo másico, nos queda que el calor específico es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética. Bien, vamos a poner aquí especial atención en un punto que suele ser conflictivo, suele ser motivo de errores. Bien, la energía cinética lineal se expresa en metros al cuadrado partido por segundo al cuadrado. Eso hay que pasarlo a kilojulios partido por kilogramo. Para ello simplemente basta con dividir por 1000. La explicación es esta de aquí. Bien, para llegar desde metros elevado al cuadrado partido por segundo al cuadrado a kilojulios partido por kilogramo, tenemos que tener en cuenta que un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro cuadrado partido por 1 segundo al cuadrado. Si de aquí despejamos 1 metro, obtenemos esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Y por otro lado, nosotros sabemos que 1 julio es igual a 1 newton por metro. Por lo tanto, 1 kilojulio, que es 10 elevado a la 3 julios, es igual a 10 elevado a la 3 newton por metro. ¿De acuerdo? De esa forma, cuando nosotros obtenemos la energía cinética lineal expresada en metros cuadrados partido por segundo al cuadrado, para pasar a kilojulios partido por kilogramo, que son las mismas unidades que tendremos tabuladas para la entalpía, y son las mismas unidades en las que tenemos que expresar el calor específico, simplemente dividimos entre 1000 y ya obtenemos las unidades de kilojulio partido por kilogramo. Pasamos a una de las partes más importantes para la ingeniería eléctrica, que son las turbinas y los compresores. Vamos a ver rápidamente cuál es la diferencia fundamental entre una turbina y un compresor. En una turbina, un fluido puede entrar en estado líquido o gaseoso y cede parte de su energía para producir un trabajo sobre un ala B que va unido a un eje rotatorio. Ese eje rotatorio generalmente va unido a un generador eléctrico. Mientras que en el compresor lo que se hace es introducir trabajo al sistema procedente de una fuente externa y el fluido absorbe parte de esa energía aumentando su presión y temperatura. ¿De acuerdo? Es decir, en un compresor lo que hacemos es introducir trabajo al sistema. ¿De acuerdo? En este caso vemos la potencia se introduce a través de este eje y esa potencia que estamos introduciendo al volumen de control la absorbe el fluido. Parte de esa potencia la absorbe el fluido. Con lo cual, cuando sale el fluido, el flujo másico de salida tendrá unas propiedades distintas al flujo másico de entrada. Bien, en el caso de la turbina es justamente al revés. El fluido cede parte
de su energía para producir un trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre compresor y turbina. Las hipótesis que se aplican para la ecuación de conservación de la energía se analizarán en su momento. Bien, el siguiente punto también es importante, el siguiente apartado también es importante para ingeniería eléctrica. Tenemos los cambiadores de calor, que en el caso de los ciclos de potencia de centrales eléctricas se denominan calentadores cerrados de agua de alimentación. Un cambiador de calor es básicamente un dispositivo donde al menos dos fluidos en movimiento intercambian energía entre sí. Se suele tener un buen aislante exterior, por lo que el intercambio con el entorno se suele considerar despreciable. Y además, la hipótesis de trabajo a presión constante es bastante buena, puesto que se aproxima bastante a la realidad. Bien, generalmente en estos dispositivos se suelen aplicar las siguientes hipótesis de trabajo. Fluido incompresible, si alguno de los dos fluidos no está tabulado, y por otro lado las interacciones de trabajo son ceros, la variación de la energía potencial en los dos fluidos es cero y la variación de energía cinética en los dos fluidos es cero. Por lo tanto, la única interacción entre los dos fluidos es la de transferencia de calor. El calor que uno cede es el mismo que el otro absorbe, por lo que la ecuación de conservación de la energía se reduce a el flujo másico por la variación de la entalpía entre la salida y la entrada, en el caso del fluido 1, es igual al flujo másico del fluido 2 por la variación entre la entalpía de entrada y la de salida. A continuación tenemos las cámaras de mezcla, que en el caso de los ciclos de potencia de generación eléctrica se les denomina calentadores abiertos de agua de alimentación, y en este caso lo que tenemos es al menos dos o más entradas y una única salida. Bien, por ejemplo, en este caso tenemos dos entradas y una salida. La cámara de mezcla, en la cámara de mezcla se mezclan los fluidos con distintas propiedades para dar una única salida. Al igual que en el caso anterior, se desprecia la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, las interacciones de trabajo y el intercambio de calor con el exterior. Por ello, las ecuaciones quedan reducidas a ecuación de conservación de la masa y ecuación de conservación de la energía, que se reduce simplemente al uso de la entalpía. Otro ejemplo de cámaras de mezcla son las válvulas de mezcla de los grifos de las duchas, por ejemplo, donde se mezclan la corriente de agua caliente con la corriente de agua fría. Bien. A continuación tenemos los dispositivos para reducir la presión del fluido. Estos dispositivos son muy utilizados sobre todo en refrigeración y se utilizan principalmente para reducir la presión del fluido sin producir trabajo. Al reducir la presión del fluido, lo que conseguimos es efectos que son útiles para el proceso, como por ejemplo cambios de fase, cambios en la calidad de la sustancia, entre otros. Muy bien. Generalmente suelen ser válvulas parcialmente abiertas, tapones porosos o tubos capilares largos. Muy bien. La ecuación de conservación de la energía se reduce simplemente a que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Bien. Y finalmente tenemos los flujos en tuberías. Para los cálculos en tuberías se suele tener en cuenta generalmente que suele haber una única entrada y una única salida, de donde el flujo másico de entrada será igual al flujo másico de salida, ecuación de conservación de la masa, y por otro lado el flujo unidimensional, de tal forma que el flujo másico es igual a la densidad por el área por la velocidad de entrada, y también es igual a la densidad por el área de salida por la velocidad de salida. Esto también se puede expresar como función del volumen específico, de tal manera que el área de entrada por la velocidad de entrada partido por el volumen específico es igual a el área de salida por la velocidad de salida partido por el...
Si en la ecuación 2, es decir, en la ecuación de conservación de la energía, consideramos solo una entrada y una salida, en régimen estacionario y además dividimos por el flujo másico, nos queda esta ecuación de aquí, que suele ser la más utilizada en los flujos de tuberías. Bien, aquí vemos que el calor específico más el trabajo específico es igual a la variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Bien, recordemos que el calor específico se puede expresar tanto como calor partido por masa, pero también es igual al flujo de calor partido por el flujo másico. Igual ocurre con el trabajo específico, es decir, es igual al trabajo partido por la masa, pero también es igual a la potencia partido por el flujo másico.